Pues nada, buenas tardes a todos. Hoy tenemos en Ciencia Compartida, en la octava presentación, a Igor Fernández Gurusola. Y nada, espero que sea algo interesante, que haya muchas intervenciones y muchas preguntas. Bueno, Igor, todo tuyo. Muchas gracias, Evelina. Bueno, soy Igor, yo creo que ya me conocéis los que estáis aquí. Y bueno, no voy a hablar un poco de la relación que mantiene la enzima glutamato deshidrogenasa con la excreción de amonio en el mesozooplancton, ¿no? Y veremos si esta relación es constante o varía en distintos sistemas oceánicos. Entonces, en primer lugar, hablar un poquito brevemente del ciclo del nitrógeno. Decir que el nitrógeno es esencial para la vida, ¿no? Y como tal, pues se necesita por todas las células vivas para existir. Sin embargo, su disponibilidad se ve frecuentemente limitada en ciertos sistemas, ¿no? Y esto va a condicionar la producción primaria que está habiendo ahí. Las células fitoplanctónicas pueden utilizar una gran variedad de compuestos nitrogenados, ¿no? Desde compuestos inorgánicos, ya sea el amonio, el nitrato, el nitrito, pero también compuestos de origen orgánico, ¿no? Sin embargo, de todos los compuestos nitrogenados van a ser básicamente el nitrato y el amonio los que estén sustentando la mayor parte de la producción primaria, ¿no? El nitrato va a venir de capas profundas y lo que va a dar lugar es a la denominada producción nueva, ya que se está incluyendo en la caja más superficial un nutriente que se había sacado de ella, mientras que el amonio va a dar lugar a la producción regenerada, ya que es un nutriente que se recicla en esta misma capa, ¿no? Y por último decir que existen rutas más complejas del ciclo del nitrógeno que se van a dar en lugares específicos, como pueden ser las zonas de mínimo de oxígeno y sedimentos. Y bueno, de este complejo ciclo, lo que nosotros vamos a quedarnos en esta parte del reciclaje de amonio, que va a venir de virus, que nosotros no vamos a meternos ahí, y de grazers, como puede ser en este caso el zooplancton, ¿no? Que es a lo que a nosotros nos interesa y nos dedicamos a ello. Decir que el amonio es un compuesto intermedio de la descomposición de la materia orgánica y como tal es el compuesto nitrogenado más reducido. Y esto va a tener unas ventajas para el fitoplancton, ¿no? Ya que su incorporación va a requerir el mínimo gasto energético, ¿no? Y entonces ante la disponibilidad de amonio y cualquier otro compuesto nitrogenado van a preferir internar el amonio, ¿no? debido a ello. Y de esta forma el amonio lo que puede llegar a sustentar en torno al 80% de todos los requerimientos autotróficos, y de este 80% en torno al 12-23% estaría siendo aportado por el zooplancton. También estos son porcentajes muy globales, ¿no? Unas medidas muy globales que van a verse modificadas y afectadas por distintos factores, como puede ser el estado nutricional de los organismos, la temperatura de cada sistema, que va a afectar a las tasas fisiológicas, y a la interacción trófica de los distintos eslabones, ¿no? del sistema. Y para estimar la excreción de amonio existen diversas metodologías, ¿no? Por un lado vamos a tener las incubaciones, que van a suponer medidas directas, en las que vamos a tener distintas botellas y vamos a incluir los organismos en cada una de estas botellas, ¿no? Y así vamos a poder determinar de forma directa cuál es la concentración de amonio que se está generando en un tiempo determinado en cada una de estas botellas. Así vamos a poder extraer las tasas de excreción. Mientras que los índices enzimáticos lo que nos van a proporcionar son medidas indirectas, ¿no? Como tal, por eso se llaman índices. Y lo que vamos a utilizar son las reacciones enzimáticas de una enzima, en este caso el glutamato deshidrogenasa, que va a utilizar unos reactivos, en este caso glutamato y NAD, y los va a transformar en unos productos, dándonos en esta reacción el amonio. Y cada uno va a tener una serie de ventajas y de desventajas, ¿no? Las incubaciones van a ser, como he dicho, medidas directas, en las que podemos medir de forma directa la excreción que está habiendo en cada una de estas botellas, mientras que los índices enzimáticos lo que nos van a proporcionar es la posibilidad de obtener una gran cantidad de datos en relativamente poco tiempo, ¿no? Un requisito indispensable en oceanografía, donde muchas veces estamos mapeando grandes escalas espaciales, ¿no? Y por tanto necesitamos tomar rápidamente muchos datos. Mientras que presentan también unos inconvenientes cada uno de ellos, ¿no? Precisamente ese sería un inconveniente de las incubaciones, son medidas mucho más tediosas, mucho más lentas, y por tanto te limitan la cantidad de análisis que puedes estar haciendo, ¿no? Por ejemplo, una campaña oceanográfica.
Y por otro lado, aunque sean medidas directas y estemos intentando medir cuál es la excreción directa en cada una de las botellas, muchas veces esta excreción que nosotros medimos pues no se corresponde con la excreción que está habiendo en el medio natural, ¿no? Nosotros estamos extrayendo organismos de 100, 200 metros de profundidad, los estamos sacando a superficie, con lo que todo ello supone, ¿no? Cambios de temperatura, cambios de presión, manipulación. Tenemos que coger los organismos y meterlos en cada una de las botellas, y esto podemos estar rompiendo patas o antenas, ¿no? Y esto supone un estrés adicional que va a incidir en la tasa fisiológica. Mientras que las medidas enzimáticas lo que hacemos es medir la velocidad máxima de la reacción. Es decir, nosotros saturamos de sustratos y lo que vamos a medir es la asíntota. Sin embargo, la tasa real de esta reacción in situ podría encontrarse en cualquier punto de esta curva, ¿no? Pero bueno, es una limitación tecnológica, no podemos medir a día de hoy esa tasa in situ, y lo que tenemos que hacer es saturar de sustratos para medir la velocidad máxima. ¿Y por qué la glutamato deshidrogenasa? Hay varias vías que podrían estar generando amonio en estos organismos, pero se ha visto como, en primer lugar, esta enzima se encuentra en altas concentraciones en los crustáceos planctónicos, ¿no? Y su papel dentro del catabolismo de los aminoácidos, en este caso del glutamato, estaría generando una cantidad de amonio que podría dar cuenta de todo el amonio que estos organismos excretan. Y por otro lado, en trabajos de laboratorio se ha visto cómo, si enfrentamos las actividades enzimáticas con las tasas fisiológicas, pues bueno, mantienen unas correlaciones bastante altas, ¿no? Estamos hablando de trabajos en laboratorio donde todos los parámetros estaban bien controlados. Pero claro, es esta pendiente, es esta relación que mantiene la tasa fisiológica con la enzimática siempre constante, pues es algo que vamos a ver ahora, ¿no? Esta relación se va a ver afectada por diversos factores, ¿no? En primer lugar, la composición de la comunidad que estemos analizando. Cada sistema va a tener una comunidad dada, cada comunidad unos taxones, y cada taxón va a mantener una relación propia. Por otro lado está el efecto biomasa, y aquí es necesario introducir la ecuación que postuló Kleiber en el 61, ¿no? Donde, bueno, de una forma simple relacionó la tasa fisiológica con la biomasa, y todo ello lo elevó a un exponente b que él propuso, una amplia variedad de organismos, que se correspondería a 0.75. Exponentes menores a 1 significan que los organismos más pequeños estarían teniendo tasas fisiológicas mayores por unidad de superficie. Exponentes de 1, o sea, una b igual a 1, significaría que todos los organismos están teniendo la misma relación fisiología-biomasa, es decir, sería proporcional, mientras que mayores con un valor mayor a 1 significaría que organismos mayores estarían teniendo mayores tasas fisiológicas por unidad de biomasa. Lo importante es que la bioquímica y la fisiología deberían seguir la misma relación, ¿no? Si no siguieran la misma relación, aquí se estaría aumentando la variabilidad conforme analizamos distintos organismos. Y por último, la inanición. Episodios de inanición podrían estar incidiendo de distinta forma a la bioquímica, a la fisiología, ¿no? Y eso sería otro factor que estaría induciendo a la variabilidad. Todo lo que hicimos fue coger muestras en distintas zonas oceánicas. A lo largo del año 2011, en febrero, mostramos el Océano Índico desde Ciudad del Cabo hasta Sídney. Poco después, en época de mezcla en aguas de Gran Canaria, tomamos también muestras. En verano mostramos el Atlántico Norte desde Colombia a España, y finalmente en el invierno austral tomamos muestras dentro y fuera del afloramiento de Benguela. Y en todos los casos se siguió la misma metodología, ¿no? Echábamos una doble WP2, los 150 metros superficiales, con una red de malla de 100 micras. Inmediatamente después fraccionábamos en estas tres tallas, ¿no? Para seguido analizar las tasas fisiológicas, tanto de respiración como de excreción de amonio. Eran incubaciones que venían a tardar en torno a una hora y media, y una vez terminábamos estas medidas, ultracongelábamos a los organismos y almacenábamos a menos 80. Esto es importante, almacenar a menos 80, porque se ha visto que temperaturas inferiores, en congeladores de menos 20, por ejemplo, la actividad enzimática podría irse perdiendo con el paso del tiempo. Y ya una vez trajimos las muestras al laboratorio, analizamos ya
de una forma más rápida, las actividades enzimáticas. Estamos analizando ahora mismo las actividades intracelulares y el contenido proteico en forma de... Sí, la biomasa en forma de contenido proteico. Y entonces, comparando las distintas campañas de una manera así global, extrajimos las medias y lo primero que nos llamó la atención es que el sistema más productivo, como podía ser el afloramiento de Namibia, teníamos las tasas fisiológicas más bajas, ¿no? Pero claro, también había que fijarse que estábamos tratando con la temperatura que venía a ser en torno a la mitad del resto. Entonces lo primero que ya te llama la atención es que tienes que hacer una corrección por la temperatura si queremos compararlas entre sí, ¿no? Y ya vemos que, bueno, pues haciendo una corrección por el factor Q10, todos se ponían en el mismo orden, más o menos, ¿no? Y si atendemos a la relación que mantenía la glutamato deshidrogenasa en la última columna con la excreción de amonio, vemos que los valores presentados entre 5 y 22, es decir, 5-20, se podían incluir dentro de los valores obtenidos en la literatura para comunidades fisiológicamente sanas, ¿no? Ya comunidades que se veían expuestas a extremos a condiciones extremas de inanición podían venir a darnos cocientes en torno a 100. Y si vemos estos valores separados por tallas, vemos en un primer vistazo cómo podría estar cumpliéndose lo que decía Cleaver, ¿no? Las tallas más pequeñas vendrían a tener tasas fisiológicas mayores por unidad de biomasa que las tallas más grandes, ¿no? Pero claro, también tenemos que ver o que fijarnos que las desviaciones estándar son bastante altas, ¿no? Entonces esto realmente sería si realmente se estaría siguiendo lo que decía Cleaver. Entonces, para verlo de una forma más correcta, lo que hicimos fue graficar todos los puntos y enfrentamos los logaritmos de la tasa fisiológica de la excreción de amonio con el logaritmo de la actividad enzimática y los enfrentamos al logaritmo de la biomasa. Y de esta forma íbamos a poder estar esa B que hablábamos, ¿no? Ese 0,75 que decía Cleaver, que bueno, iba a ser la pendiente de cada uno de estos gráficos, ¿no? En primer lugar, exponer que los puntos negros que corresponden a las actividades enzimáticas son en todos los casos superiores a las tasas fisiológicas, lo cual es de esperar teniendo en cuenta que hablábamos de una tasa potencial. Por otro lado, también hacer hincapié en que las tasas fisiológicas presentan una mayor dispersión que las tasas enzimáticas, lo que podría venir dado por esos artefactos que hablábamos, es decir, la manipulación, el estrés de los organismos va a estar haciendo que estas medidas sean un poco menos precisas, ¿no? Y por tanto la dispersión va a ser mayor. Y por último, fijarnos en esas pendientes, ¿no? En esos componentes escalares. Entonces veíamos como para la tasa fisiológica teníamos un 0,99, mientras que para la tasa enzimática iba a ser de 1,13. Ninguna de ellas significativamente diferente de 1. Es decir, no estaría habiendo un efecto biomasa. Todos los organismos, al menos en este rango de tallas, estarían excretando igual por unidad de biomasa. Y si comparamos estos valores con la literatura, veíamos cómo el mismo comportamiento se había encontrado en otros organismos, ¿no? Nosotros en el laboratorio habíamos hecho un análisis en el Myceliaceae Leptomyces limbura y encontramos para la GDH una pendiente de 0,93, tampoco muy diferente a 1. En el Copepodacardia clausis se encontró un valor de 0,98, mientras que para la excreción de amonio estos valores eran un poco más fluctuantes, ¿no? De valores de 0,65 a valores de 1. Pero bueno, esto lo que nos viene a decir es que puede haber un efecto biomasa. La biomasa no se está comportando no está incidiendo de la misma forma en la fisiología y en la enzimática, pero esa diferencia no va a ser tan importante como para explicar toda la variabilidad que estamos encontrando aquí en el cociente GDH excreción de amonio, ¿no? Entonces algo más tiene que haber por ahí. Entonces si enfrentamos la tasa fisiológica con la actividad enzimática, vemos cómo, aunque parece seguir una correlación, esta es mucho más débil que la que os había enseñado anteriormente en trabajos de laboratorio que venían a darnos correlaciones en torno a 0,9, 0,95, ¿no? Entonces, claro, ¿qué está pasando? Pero si vemos otros trabajos también donde hacían la misma comparación en muestras naturales, vemos como el patrón, bueno, y que tenían un tamaño muestral también parecido al nuestro, el patrón era muy similar, había una correlación, pero era muy débil, ¿no? De modo que para una misma actividad enzimática, ¿no? Por ejemplo, aquí en torno a 0,9 teníamos excreciones de amonio que variaban en un factor de 5. Entonces,
algo estaba pasando ahí, ¿no? Lo que podemos predecir es que si agrupásemos estos datos o estas estaciones por condiciones tróficas, seguramente esta relación se vería mejorada. Y así en trabajos de laboratorio, exponiendo a unos organismos a distintas condiciones de alimento, veíamos como, bueno, aquí tenemos una línea de tiempo donde los organismos iban quedando sin alimento, ¿no? Entonces, conforme iban entrando en periodos de inanición, la tasa fisiológica, la excreción de amonio, se reducía drásticamente. Pero sin embargo, la actividad enzimática, la glutarato deshidrogenasa, se mantenía relativamente estable, ¿no? Entonces, lo primero que ya esto te dice es que tenemos una enzima constitutiva, es decir, el enzima no va a variar de una manera rápida conforme las condiciones ambientales varían, ¿no? No se va a degradar esa enzima, va a seguir estando ahí. Pero claro, no se está expresando a la misma tasa que se estaba excretando al principio, ¿no? Las concentraciones de la enzima no varían, pero sí varía la velocidad de la reacción. Y de este modo pasábamos de valores en torno a 10, cercanos a 10, cuando estaban bien alimentados, a valores un orden de magnitud superior, a valores de 102, ¿no? En este caso. Y esto ya se había visto también en otros complejos enzimáticos con otras tasas fisiológicas como la respiración y el complejo, bueno, el sistema de transporte de electrones, ¿no? Donde también conforme la inanición se iba haciendo más acuciante, pues también este cociente iba desafectado. Entonces, ¿dónde podría estar la respuesta? Las respuestas podría tenerla los sustratos intracelulares, que al fin y al cabo van a ser los que modulen la velocidad de esta reacción enzimática. Es decir, podemos tener enzima, pero esta enzima debe expresarse o se va a expresar en función de la disponibilidad de reactivos que tengas, ¿no? Dentro del organismo. Y aunque son resultados muy preliminares, no tenemos analizados todos los sustratos ni para todas las campañas, veamos como, por ejemplo, este sería el Atlántico Norte y este sería el Océano Índico, ¿no? La tendencia va a ser la misma, es decir, donde había mayor excreción también había mayor disponibilidad de sustratos, mientras que donde había menor excreción había menor disponibilidad de sustratos, ¿no? Y se había visto en trabajos de cultivos de bacterias como también ante limitación de nutrientes, la concentración de sustratos intracelulares se iba a ver mermada con el tiempo, ¿no? Es decir, aquí el enzima, la reacción enzimática, iba a tener disponibilidad de sustratos y se iba a poder expresar a altas velocidades, mientras que aquí, aunque el enzima estuviese presente en el organismo, las velocidades iban a ser inferiores porque simplemente no tenían disponibilidad de reactivos. Y en esta línea, Packard y Gomer en el 2008 propusieron como un modelo cinético podría predecir mejor una tasa fisiológica, en este caso la excreción de amonio, basándose en la tasa o en la medida potencial del enzima, basándonos también en la disponibilidad de sustratos intracelulares y en constantes cinéticas que se podrían medir perfectamente, ¿no? Y de este modo podríamos predecir mejor la excreción de amonio de lo que otras teorías muy aceptadas lo harían, ¿no? De modo que, por ejemplo, ante la limitación de nutrientes, la tasa fisiológica se iba a ver también alterada, y otras teorías como la teoría metabólica de la ecología no sería capaz de predecir este comportamiento, sino que estaría prediciendo algo que no ocurre realmente. Pero si atendiésemos a este modelo cinético y corrigiendo por la disponibilidad de sustratos, podríamos predecir de una forma mucho más precisa ese comportamiento fisiológico, ¿no? Así que de forma breve podemos decir que la relación enzima-fisiología no va a ser siempre constante. Si fuera constante solamente con medir la tasa enzimática ya podríamos predecir la fisiología, pero esto no es así, no va a variar con los sistemas y sí, con los sistemas oceánicos. Pero todas las comunidades muestreadas se encontraban en un buen estado fisiológico. En segundo lugar, la inanición va a ser un factor que incida mucho más en esa variabilidad de lo que pueden hacer otros factores como es la biomasa. Y en tercer lugar, un modelo cinético podría predecir de una forma mucho más precisa las tasas fisiológicas de lo que estarían haciendo otros modelos muy aceptados, como en este caso es la tasa metabólica de la ecología. Y bueno, agradecer
a todas las instituciones, proyectos que nos han invitado, que han financiado de algún modo u otro este trabajo, ¿no? Y a todos los compañeros que te vas encontrando a lo largo de las distintas campañas. Y bueno, pues si tenéis alguna duda, intentaré resolverosla de algún modo u otro. Aunque yo creo que ha quedado todo muy claro. Todo, joder, vaya, pues lo he explicado muy bien. Yo quiero decir un par de cosas, No son dudas. Primero, la enhorabuena porque este trabajo te ha salido redondo, está muy bien hecho y estamos los dos muy contentos con el trabajo. Además, te queda un dedo, por decir muy poco, para que lo puedas mandar a publicar, porque solamente a lo mejor ajustar algunos detallitos que tiene, ¿no? Me ha encantado lo de los sustratos, que eso es nuevo, no lo habíamos visto, esa última publicada, yo no recuerdo haberla visto, la de los sustratos en el LEC 7. ¿Esa sí, esa la puse también. Okay. Pero vamos, sí, esa es lo último que estamos sacando ahora. ¿no? Sí. Está muy bien, ¿no? Intentar seguir con esa línea, añadir lo de Cambalet 2, que ya tenemos los datos, y ahora me he quedado con la curiosidad, ¿dónde se habrá quedado Cambalet 2 en toda la...? O sea, siempre lo vamos a ver todo, May. O sea que la verdad que es un gran avance y que yo creo que es un paper que puede marcar una historia, porque tienes muchas áreas geográficas diferentes, tienes un volumen de datos increíble, ¿no? Y entonces yo creo que no creo que en excreción de amonio haya tantos datos publicados en un solo trabajo. Sí, no. Yo creo que no, yo creo que sería un paper histórico, ¿sabes? Que haría un antes y un después. Y que la clave va a estar en los sustratos, es que se ve claramente cómo por ahí se puede sacar cosas. Sí, ¿no? Y desde luego, si luego se ajusta perfectamente al modelo, pues bueno, ya la repera, ¿no? Pues nada. No sea tan fácil, mira, si se ajusta ya no habría muchos problemas, ¿no? Sí. Pero hay que mirarlo. Pues por mi parte, la enhorabuena. Sí, ok. I will say, la cosa que me gusta es las preguntas. Es la pregunta. Y la investigación de la variabilidad. Estas cosas son, bueno, en ecología, en todas las ciencias. Muchas veces la gente busca prueba, busca datos de confirmar una hipótesis. Y seguro es interesante, pero es más real si podemos preguntar, is something this way? Is it that way? Why? ¿Por qué tenemos esta variabilidad? La teoría es en esta manera, pero nuestros datos son aquí. ¿Por qué? It's the best way to do the investigation. Because otherwise, we have these preconceived ideas, and we try very hard to prove something, and maybe the thing we're trying to prove is not correct. You know? So me gusta. ¿Listo? En el corte infoformativo de la biblioteca me gustaría que entráramos en Accede y viéramos el resto de trabajo que ha hecho Igor. Podíamos entrar en Accede y ver todo. Él ha hecho el esfuerzo de subir sus documentos y ponerlos en acceso abierto en el formato que los derechos de autor le permitían, las sesiones de derechos a las revistas y demás. Entonces ha subido una serie de documentos, sería seda.ulps.es. A ver, entonces vamos a buscar búsqueda avanzada y pon el autor, en vez de palabra clave, ahí está bien. En vez de palabra clave, vamos a autor. Y vamos a ver Fernández Úrsula con guión, como existe de ahí. Nos salen cinco documentos, tenemos 2 póster, la tesina de máster,
su comunicación en un congreso y un artículo en formato preprint, que es lo que la editorial le permitía publicar en abierto, ¿no? Esto demuestra que trabaja con esto. Sí, ha trabajado desde 2010 hasta 2012, ha trabajado Antes no. Esto lo tenemos y cualquiera, vamos a, por ejemplo, a subir en preprint, ¿no? PKNS. Entonces este sería un registro, siempre con internet, y ahí tenemos una URL permanente en la que está en naranja. Esa URL la puede utilizar cada vez que se vayas a citar este trabajo, puedes utilizar esta URL y después ya si queremos visualizar el artículo, sí, ahí voy a visualizar y veremos el preprint en este formato que la editorial sí lo permite. Así que ahí tenemos la trayectoria de este joven investigador. Marina, en la conferencia, ¿qué es lo que sube realmente? En la conferencia subiremos la grabación que se está realizando ahora y también en este caso, porque él nos va a proporcionar, él nos ha proporcionado ya la presentación. Siempre que no haya ningún siempre que en problema. Congreso suben la presentación. En el caso del Congreso que solamente la presentación, no sí, tenemos lo que es la... El vídeo. El vídeo no es la presentación que yo hice. Sí. ¿Hubo un vídeo que se realizó en ese momento? No. O la charla, la conferencia. Porque no sabes si el CADE no grabaron vídeos, ¿no? Es que yo sepa, ¿no? Pues había una cámara, ¿se acuerdan? Pero no sé si se grabó. Ya. No, por eso es que sí había una cámara. Era de fotos más bien. No se acuerda que se veía fuera la conferencia. En verdad, claro. Pero que se había guardado. Sí, igual después no se quedaban con la grabación, o sí, bueno, es cuestión de hablar con ellos y ver si tienen algún inconveniente y podríamos ponerla también, ¿no? Así que muchas gracias, Igor, por el esfuerzo realizado, ¿no? Pues nada, hasta la próxima, que es el próximo martes 17, con la mesa redonda que se llama El petróleo y el mero mar. En donde intervienen pues desde distintos puntos de vista exclusivamente científicos, no políticos, no ecologistas, no de interés social o económico, solamente las ciencias marinas y diferentes puntos de vista sobre el petróleo. ¿De acuerdo? Aquí, en el mismo sitio, a la misma hora, el martes que viene. Mismo canal. Muchas gracias. Venga, gracias. El mismo canal. Ya. Pues ya.